Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Bien, Lucas capítulo 22, verso 29. Dice lo siguiente la palabra del Señor, lo tenemos ahí. Dice lo siguiente: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Yo hoy quiero hablar acerca de esta palabra y yo le ponía como título: el misterio de la asignación. Quiero que lo anote, por favor, anote ese título. Traiga cuaderno a la iglesia, traiga lápiz, traiga un libro de notas, traiga un iPad, un notebook o lo que sea, mientras no traiga el PC al hombro, ¿no? Pero traiga ahí algo, una tablet donde usted tenga los mensajes, hágase una carpetita con los mensajes y usted va a estar estudiando, analizando, escribiendo, vuelve a su casa. El lunes en la mañana se toma un cafecito con el tema, volviendo a leer la palabra. Creo que es un hábito que la iglesia tiene que hacer. Lucas 22, 29. Está esta palabra: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y yo, mientras estudiaba esta palabra y recibía del Señor lo que el Señor seguramente quiere ministrarnos hoy, me bendijo mucho entender que esto es un misterio para nosotros. No hay muchas palabras en la Escritura que hablen de esta manera lo que aquí está. No hay muchas palabras en la Escritura, de hecho me parece que no hay otro pasaje igual en la Escritura con respecto a que Jesús le habla a sus discípulos acerca de que les asigna un reino que también le fue entregado a él. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. Así como mi Padre me asignó un reino, me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. Si uno se va al verso 30, dice: de comer, de beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Cuando uno se para a predicar una palabra así, tiene que ser maduro también en declarar lo que realmente Jesús les estaba hablando a sus discípulos. Eso es una palabra que Jesús les está hablando a sus 12 y les está profetizando sobre un reino venidero, sobre un reino futuro. Y en ese reino futuro, los 12 discípulos iban a ser 12 personas que iban a regir naciones. Y ese es el contexto de esa palabra. Lo vemos por ahí después en Apocalipsis capítulo 20, 21, donde habla acerca de esta Jerusalén celestial que desciende, que tiene 12 tronos, que tiene 12 cimientos sobre los cuales están los apóstoles del Cordero. Toda esa palabra está ahí y es una palabra que le fue asignada obviamente en este sentido a los 12. Pero cuando uno comprende que la Escritura, detrás de un principio específico, temporal, también hay un principio eterno, también hay un principio para la iglesia, entonces yo me gozo de saber que así como a los 12 se les fue asignado un reino, a la iglesia también Dios le asignó el reino. ¿Me escuchó? Amén. Entonces, estamos hablando de asignación espiritual. Estamos hablando del misterio de la asignación. Por eso yo llegaba a la conclusión que esto es un misterio. Hay muchas cosas en la Escritura que simplemente, aunque tengamos muchos años de estudio y aunque echemos mano a hombres de Dios que han dedicado su vida a estudiar, honestamente, hay pasajes de la Escritura donde lo único que hacemos es balbucear un poquito. Balbuceamos interpretando, balbuceamos creyendo que esa es la interpretación correcta. Pero hay tantos misterios dentro de la Escritura. Pero Dios nos ha asignado a nosotros este misterio del reino de Dios. Y uno dice, ¿qué es reino de Dios? Porque hablamos mucho de reino y la palabra reino es una palabra muy usada en el mundo evangélico hoy. Se ha transformado, así como en otras palabras, se ha transformado en una muletilla. Hablar de reino, todo es reino.
todo lo asociamos con el reino, pero gracias a Dios, Dios ha despertado un hambre por la palabra y por entender desde el principio hasta el fin que hay una revelación del reino de Dios. Toda la escritura habla de reino. Desde Génesis hasta Apocalipsis se extiende el mensaje de reino y yo quiero hablar solo un poquito de eso. Hay una definición simple sobre este término. Hay una palabra hebrea, que es la palabra que se usa para reino en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea malkut, con K, malkut, y con T al final, malkut. La palabra malkut significa reino, reinado y significa gobierno. Diga conmigo, gobierno. ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada? Que hablamos de la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuándo? Hoy. ¿Recuerda? La responsabilidad de la iglesia hoy. Yo estoy seguro que así como Dios estará tomando de entre su pueblo hombres, mujeres, jóvenes y los colocará en lugares de eminencia, en puestos de gobierno, porque yo creo que así será. Dios tomará de sus hijos, verdaderos hijos, con buen testimonio, y los colocará en lugares de gobierno. La palabra acá también me habla de que cada creyente ejerce gobierno. Cada creyente ejerce gobierno. Por ejemplo, una de las palabras que vimos la semana pasada, hablando de los pastores, de los líderes, es que debemos gobernar bien nuestra casa. Pero ¿será que esa palabra es solo para el pastor? ¿Será que solo los pastores deben gobernar bien su casa? ¿Será que solo los pastores deben tener hijos en sujeción? No, es un principio eterno. ¿Por qué? Porque es un principio de reino. La palabra gobierno está manifestada ahí. Cada creyente está llamado, en este caso los papás, mamás que están aquí, tú estás llamado a ejercer gobierno sobre tu casa. Ahora, no estamos hablando de dictadura sobre tu casa, ni dicta blanda, como dijo alguien. Estamos hablando de gobierno, la capacidad de gobernar, la capacidad de dirigir, la capacidad de presidir, de estar al frente. Entonces, cuando tú comprendes esta palabra, la palabra de reino es una palabra no aplicada solo a los pastores, solo a los líderes. Cada creyente debe vivir bajo el orden del reino de Dios. Amén. Cada hermano de la iglesia, cada hombre y mujer que ha creído de acuerdo a su realidad, a la realidad de vida, debe vivir una palabra de reino. Entonces tú estás llamado a gobernar tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás llamado a gobernar tu economía. Tu dinero no puede gobernarte a ti. Tú tienes que gobernar tu dinero. Amén. Tu tiempo, tú tienes que gobernar tu tiempo. No puede ser que tú seas esclavo del tiempo. Tú tienes que gobernar, regir, dirigir cuál es tu tiempo y cómo administrarlo. Entonces Dios nos está dando a entender a través de esta palabra que reino es gobierno, reino es la capacidad de gobernar. El vocablo malkut aparece 91 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Parece que corresponde siempre a un hebreo bíblico tardío. Representa o denota lo siguiente. Número uno, la palabra malkut representa el territorio de un reino. El territorio físico de un reino se le habla de malkut. Por ejemplo, hablamos en nuestro tiempo, ¿no?, del Reino Unido. ¿Qué es Reino Unido? Es un conjunto de países, ¿cierto? Están unos al lado de otros, pero también está incluido ahí incluso una parte de Irlanda, me parece que es Irlanda del Norte, que está incluido dentro de todo Reino Unido. Entonces es un territorio que tiene el mismo dominio, ¿no?, el mismo gobierno. Está separado obviamente por naciones independientes unas de otras, porque así es el mundo de hoy. Pero en la antigüedad el reino era todo territorio que un rey conquistaba. Así que cuando hablo de reino en la vida del creyente y que Dios te ha asignado un reino, Dios también te ha asignado un territorio donde tú puedes desenvolverte. Amén. Por ejemplo, tu trabajo es tu territorio. Tu oficina, dice pastor, yo trabajo en 1 metro cuadrado, no importa, ese metro cuadrado y las responsabilidades que debes cumplir en ese metro cuadrado es el terreno, el territorio que te fue asignado para que en ese territorio tú manifiestes el reino de Dios. ¿Alguien me sigue? Entonces la palabra malkut significa territorio de un reino.
También se refiere y hace alusión al acceso al trono. La palabra dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede llegar un lunes en la mañana y presentarse en la oficina de la presidenta Michelle Bachelet. No tenemos la libertad para acercarnos al lugar desde donde ella gobierna, desde donde ella rige. Podemos pararnos afuera del Palacio de la Moneda, podemos entrar, ¿cierto? Y ver, pero no podemos acceder con libertad. ¿Por qué? Porque antes de acceder al inicio de unas escaleras hay un par de carabineros que muy amablemente te van a decir ¿qué necesita? Es que vengo a hablar con la presidenta. ¿Usted recibió una invitación de la presidenta? No, hoy día me desperté con ganas de hablar con ella. Ya. Va a decir, dese media vuelta. ¡Pum! Pero Dios nos dice a nosotros, ya que se nos fue asignado un reino, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así que cada creyente es un gobernador que puede acercarse como confiadamente al trono de la gracia de Dios. Número 3, la tercera acepción de la palabra Malkut. Es un tiempo de gobierno. Esto determina un tiempo de gobierno. En nuestro país, 4 años, en otros países 6 años, donde dura un gobierno. Es el tiempo que Dios nos da para gobernar sobre algunas áreas de nuestra vida. Y yo quiero que recibamos esta palabra en el sentido siguiente. Dios te ha dado tiempo para hacer algunos ciertos cambios en tu vida. El problema nuestro es que no hemos tenido la capacidad de gobernar sobre ese tiempo, por lo tanto siempre estamos necesitando más tiempo. Entonces extendemos el tiempo. Dios a veces nos ha hablado. El día jueves Dios nos dio una palabra de verdad tremenda el día jueves y declaramos desde el jueves en adelante que hasta ahí, desde ahí en adelante veréis cielos abiertos. Dios a veces a través de una palabra profética determina un tiempo sobre tu vida, un tiempo donde hay cosas que tienen que cambiar, un tiempo donde hay cosas que tienes que decidir, y el Señor te está motivando a que te muevas no solo en un territorio específico, sino que quiero decirte que tienes un tiempo determinado asignado por Dios para poder gobernar, para poder hacer de tu vida, ordenar tu casa de acuerdo al tiempo que Dios tiene para ti. No sé si me doy a entender, porque no hay reino si no hay un tiempo también definido y determinado. Y número 4 es cualquier cosa que está relacionada con un rey. A eso se refiere la palabra Malkut, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esta palabra, me gusta esta definición. ¿Por qué? Me gusta el término gobierno. Hablamos de reino, pero también en realidad estamos hablando de la capacidad que Dios le ha dado al hombre regenerado, convertido, de gobernar sobre lo que está a su alrededor. Entonces a veces nosotros sentimos que hay cosas que se nos están escapando de las manos. ¿Cuánto hemos sentido eso alguna vez? Pastor, mi economía se me está escapando de las manos, mis hijos se me están escapando de las manos, hay cosas que se me están escapando de las manos. Pero Dios, ¿qué quiere hacer a través de esta palabra? Dios te quiere recordar que a ti te fue asignado un reino, que a ti te fue asignada una capacidad de gobernar sobre lo que Dios te está dando. Entonces no es común que un rey diga, es que no sé qué hacer con mis hijos. No es común que un rey diga, es que no sé qué hacer con mi economía, es que no sé qué hacer con mi tiempo, es que soy esclavo del tiempo. No, el rey tiene autoridad sobre tiempo, sobre recursos, sobre su familia, gobierna su casa, gobierna un territorio. Y cuando uno entiende el original de esa palabra en la Biblia, la palabra Malkut es la capacidad que Dios le ha dado a un hombre y a una mujer nacido de nuevo de comenzar a tener y volver a tener gobierno, dominio, autoridad sobre lo que te rodea. ¿Alguien dice amén a eso? Tú eres un hombre y una mujer nacido de nuevo. Tú eres un hombre y una mujer nacido de nuevo. Entonces Dios te ha capacitado para que gobiernes sobre tu casa. Dios te ha capacitado para que el dinero no esté, como decía la semana pasada, aquí arriba. El dinero está allá abajo, tú sepas qué hacer con él. Dios te ha capacitado para que tú sepas qué hacer con tu tiempo. Amén, iglesia. El término gobernar encierra algo mucho más profundo que solamente el concepto de reino.
representa la palabra autoridad. Dentro de la palabra Malkut, de la palabra reino y todo lo que está asociado al reino, también está la palabra autoridad. Es una palabra que en nuestra nación, la palabra autoridad incomoda, porque ha habido durante toda la historia de nuestro país abusos de autoridad. Lo más reciente que pensamos a lo mejor es en la dictadura, por ejemplo. Hubo un abuso de la autoridad. Entonces se distorsiona en nuestra mentalidad la figura de la autoridad. Si analizamos la historia hacia atrás también, ha habido abusos de autoridad. Cuando una persona ha sido víctima del abuso de autoridad sobre otros, deja de creer. Cuando una chica fue abusada por su padre, por su tío o por su primo o por alguien, por algún hombre, lo más probable es que esa chica crezca con un rechazo a la figura masculina. Y esas, en muchos casos, las razones de las desviaciones de los conceptos con respecto a la identidad sexual están asociadas a un dolor, están asociadas a un evento específico que creó un daño en una imagen. Entonces pierdo el sentido de la autoridad. Si alguno de nosotros fuimos abusados en cuanto a que nuestros padres nos trataron mal, que te pegaban pero con lo que encontraban, que te reventaron palos en la espalda, que te pegaban con la manguera de la lavadora y te quedaba la marca marcada en la espalda, con la chala, ¡pah! Y en la espalda decía hawaiana. ¿No? Claro, si tú creciste así, tú vas a tener conflicto con la autoridad, vas a tener conflicto con ejercer autoridad. Entonces tú vas a tener hijos y tú no les vas a querer hacer nada, no les vas a querer decir ni siquiera que no, porque contigo abusaron de la autoridad, y como hubo abuso de autoridad, entonces te limita tu autoridad para poder ejercerla de la manera correcta. Pero cuando tú llegas al reino de Dios, te encuentras con una palabra un día domingo como hoy, que Dios te está diciendo: yo quiero que tú sepas y que entiendas que te fue asignado autoridad, te fue asignada autoridad para que gobiernes con autoridad, no la autoridad del hombre, no quien grita más fuerte en la casa, no quien es más duro en la casa, sino el que tiene autoridad que viene del cielo. Comienza a orar por tus hijos, iglesia. Comienza a orar por tu hijo rebelde, por tu hija rebelde. Comienza a orar, a clamar al Señor. Y cuando usted lo exhorte, cuando usted lo rete, usted no lo va a hacer como lo hacían sus papás con usted. Tú lo vas a hacer empoderado en que se te ha sido asignado el reino de Dios. Entonces hay una distorsión de la autoridad. La palabra Malkut se traduce en el griego, cuando la Biblia, el Antiguo Testamento fue traducido en griego en la versión de los 70, la Septuaginta, se le habla la palabra basileia. La palabra basileia significa realeza, reino, poder real. La palabra basileus significa rey. Por lo tanto, este término es muy conocido en el Nuevo Testamento. Este es el término que se usa en la palabra que leímos hoy. Lucas capítulo 22, ponga ahí verso 29. Yo pues os asigno un basileia, un reino, pero en otras palabras, yo les asigno un poder real. Mira, yo estoy predicando a 120 por hora. ¿Usted me sigue o se queda a la orilla del camino? No quiero que me diga amén 5 minutos después de lo que dije. O me dice amén al tiro o no dice. Pero quiero que nos conectemos, porque para mí es necesario ir llegando a lo que quiero llegar en el mensaje. Quiero que entendamos los conceptos. Jesús está usando la palabra basileia. Lucas escribe la palabra basileia. La palabra basileia es una traducción de la palabra Malkut del Antiguo Testamento, que significaba gobierno, que representaba autoridad y todo lo que involucra a un rey. Pero la palabra basileia para los griegos representaba también el poder que ejercía la realeza. Cuando Dios dice que te asignó el reino, que te ha sido asignado el reino como a Él le fue asignado, analiza la vida de Jesús. Jesús tenía autoridad sobre todo. Jesús ejercía autoridad sobre todo. A Jesús una pregunta difícil que le hacían no lo complicaba. Jesús tuvo la capacidad de responder cosas que ninguno de nosotros hubiese sido capaz de responder en el contexto en que Él estaba. Jesús era capaz de salir del aprieto en los que estaba. Cuando lo querían matar, no sé qué hacía, pero de repente se escapaba. Cuando querían traicionarlo, cuando querían acusarlo, Jesús siempre tenía una respuesta. ¿Por qué? Porque Él vivía bajo el poder de la realeza. Él vivía bajo el poder del Rey de Reyes. Él vivía bajo la autoridad del reino de Dios.
Y la Biblia dice que a ti y a mí se nos ha sido asignado un reino como mi Padre me lo asignó a mí. En otras palabras, bajo la misma autoridad, bajo el mismo poder, bajo la misma capacidad de gobierno que a Jesús le fue asignado, Jesús toma eso que el Padre le da y ahora lo suelta sobre la iglesia. Entonces a él le fue asignado todo poder, toda autoridad. Él se para al final de sus días y le dice: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y usted dice: pero yo no puedo decir eso. ¿Quién te dijo que no puedes decir eso? Si la Biblia dice que tú puedes orar y decir: venga tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como también en el cielo. Si la Biblia dice que tú estás sentado, la iglesia está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces ¿cómo voy a vivir lo terrenal y enfrentar las cosas de la vida solo desde una perspectiva humana y natural y terrenal? Dios te ha dado argumentos espirituales, Dios te ha dado herramientas espirituales. El creyente tiene la libertad en Cristo, los que vinieron el jueves se acuerdan, de poder subir y bajar, porque la escalera que en el Antiguo Testamento conectaba la tierra con el cielo, la que vio Jacob en el sueño, en el Nuevo Testamento es Cristo. Esa escalera es Cristo. Entonces los ángeles que suben y bajan ahora lo hacen en el Hijo, en Cristo. Es Cristo el acceso. Por eso yo puedo orar, y cuando yo cierro mis ojos y oro, yo sé que aunque sigo aquí en el Templo Chile y estoy parado en una tarima y estoy frente a la iglesia, pero yo cierro mis ojos y oro, pero yo me estoy moviendo en las realidades espirituales de Dios. Por eso la Biblia dice que Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tus bendiciones y todo lo que tú necesitas está en los lugares celestiales. Y tú dices: pero ¿para qué lo dejaste tan lejos, Señor? Dios dice: no lo dejé lejos porque te asigné un reino, te asigné lo mismo que me fue asignado a mí. Por lo tanto está en el cielo. Tú puedes subir al cielo y traer del cielo todo lo que tú necesitas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Fíjate que Cristo mismo es la máxima expresión de Basileia. Cristo es el reino en persona. Por eso Él dice: como me fue asignado a mí, yo se lo asigno a ustedes. ¿Cuántos creen que tenemos lo necesario? Por eso la Biblia dice en el libro de Colosenses que en Cristo estamos completos, que no nos falta nada, que Él es la plenitud de todo. Por eso el creyente no puede vivir luchando. Por eso el creyente no puede vivir, hablamos y aconsejamos a un matrimonio y le decíamos: no podemos llenar nuestras carencias con personas. No puedo llenar mis carencias con alguien, ni siquiera entre nosotros como esposos. No podemos vivir la vida pretendiendo que mi cónyuge llene mis carencias. Si yo soy un cristiano, tú eres una cristiana, un hombre nacido de nuevo, Cristo lo llena todo en todos. Por lo tanto, cuando se me fue asignado un reino, no hay ningún accesorio del reino, no hay nada de ese reino que me fue quitado, sino que me fue asignado como a Cristo le fue asignado. Quiero que anoten lo siguiente, los que están anotando. Número 1, el reino fue primero un mensaje. Durante todo el Antiguo Testamento el reino fue un mensaje, fue una proclamación de algo que venía. Así que el reino fue primero un mensaje. Hermano José, ¿está preparado? Porque se viene pesada la mano. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra? Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 2. ¿Cuál era el mensaje que Juan decía? Diciendo: arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Hasta ese momento la gente escuchaba a Juan y hablaba de reino. Entonces el reino se transformó en un mensaje. Oye, ¿supiste cuál es la moda ahora que se está hablando? El reino. Es como la última canción que se está escuchando. Es como el Despacito, una cosa así. Te reprendo, Satanás. Encima uno nombra esa palabra, ya no puede decir ni la palabra en la vida cotidiana.
Porque uno va a comprar algo, no, sí, despacito, y el que te mira dice, y tú ya sabes lo que está pensando. Y tú ya sabes que le suenan los acordes. Ya es una palabra que ya no podemos ni ocupar, ¿no? Bueno, en ese tiempo el mensaje de moda era lo que Juan estaba implementando, reino. Y la gente hablaba, ¿supiste que se está hablando de un reino, que viene un reino? Si viene un reino, viene un rey. No hay reino sin rey. ¿Será que viene el rey? ¿Será que viene el rey prometido? ¿Será que viene de verdad? Y yo creo que las conversaciones en las casas, era en la hora de almuerzo, en la hora de 11, era, oye, ¿escucharon a Juan que está predicando como loco? Allá está gritando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será que viene ese rey que está prometido en el Antiguo Testamento? El que va a venir a liberarnos del imperio romano, el que va a juntar las armas y va a combatir de manera armada, no a la fuerza, contra el imperialismo. Me salió el Chávez que llevo dentro. Huele a azufre aquí arriba. Porque había un sector de la sociedad que pensaba que el rey que se estaba anunciando era un rey libertador político, era un rey guerrero, era un rey que iba a ir en contra en la batalla contra los romanos, que eran los que estaban abusando. Pero sabe, llega un rey que era totalmente distinto, que le dice a su pueblo que si un soldado romano te pide que lleves su carga 1 milla, mándalo a la punta del cerro, saca tu pistola y asesínalo al tiro. ¿No? Llévasela cuánto. Entonces el mensaje de Jesús no encajaba en la concepción que ellos tenían de reino. Hasta ese momento, reino era solo un mensaje. Era un mensaje. Pero más adelante, ¿qué es lo que vemos? Número 2, anota ahí, el reino fue una persona. Anota ahí, el reino fue una persona, entre paréntesis, Cristo. Libro de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, verso 12. Y después verso 17, hermano José. Capítulo 4, verso 12 dice, Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Quién era el que anunciaba el mensaje? Juan. Juan transformó el reino en un mensaje. Pero ahora Juan estaba ¿qué? Preso. ¿Será que encerrando a Juan se acaba el mensaje? No. Ahora el mensaje dejó de ser un mensaje y se transformó en una persona. Ahora ya no era Juan anunciando un mensaje, sino que en el verso 17 dice, ¿desde entonces qué? Desde que Juan fue encarcelado y ya no pudo seguir hablando un mensaje del reino, desde entonces el mismo rey comenzó a anunciar su reino. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Él mismo. Él era el auto Basileia, él era el rey personificado. El reino dejó de ser un mensaje y el reino se transformó en una realidad. Ahora el reino era una persona. Por eso para el creyente hay muchas cosas que tenemos claras que un mundano nunca las va a entender. Para nosotros la verdad, por ejemplo, no es algo abstracto. Es que tu verdad y mi verdad. Para nosotros la verdad es una y es absoluta. Y un día anduvo entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el reino. La iglesia espera un reino, sí, pero nosotros sabemos que hace más de 2000 años atrás el reino ya estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, comió entre nosotros, sirvió entre nosotros, le lavó sus pies a los discípulos. Murió en una cruz, pero gracias al Señor resucitó al tercer día. Está sentado al lado del Padre esperando el momento en que el Padre le diga llegó la hora. Y cuando Cristo diga sí, llegó la hora, la iglesia será arrebatada, será encontrada con Él en el aire, subiremos al cielo. Mientras acá abajo habrá gran tribulación, la iglesia estará ahí arriba en una fiesta de bodas, casándonos con el novio. Aleluya. Por eso Cristo es la personificación del reino. Número 1, el reino fue un mensaje, pero ahora, número 2, el reino se transformó en una persona.
Cristo mismo. Número 3, su reino no es de este mundo. Y eso era lo que los judíos no entendían y honestamente hasta el día de hoy no entienden. Porque ellos esperan un reino terrenal. Viene, pero ya vino. Ya caminó entre nosotros. Juan capítulo 18, verso 33. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús. Le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te acusan? ¿Por qué te trajeron a este juicio? ¿Qué responde Jesús? Mi reino no es como tú crees que es. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por eso en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús ora por los discípulos, ora al Padre y le dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ora al Padre y le da en esa oración a entender que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Recuerdo hace años atrás mi papá parte predicando un mensaje, siempre buscándole a mi papá sus cositas para predicar y para partir las historias. Entonces mi papá parte un mensaje diciéndole a la iglesia: quiero decirles que nosotros somos extraterrestres. Y usted me va a entender que escuchar eso del pastor, yo me imagino a la gente mirando la iglesia diciendo: ¿dónde nos vinimos a meter? Salfate es nuestro profeta. ¿No? Mi papá partió el mensaje diciendo: somos extraterrestres. Y comienza a hablar esa palabra. Extraterrestres. Estamos en el mundo. Pero gloria a Dios, no somos de este mundo. Porque el reino que te fue asignado no es de este mundo. El reino que te fue asignado es un reino espiritual, es un reino celestial. Y un día, es verdad, el reino de Dios se va a manifestar en la tierra durante 1000 años. Se le llama teológicamente el milenio, 1000 años del reinado de Cristo aquí en la tierra. Pero después de eso viene gran destrucción. Después de eso habrá cielo nuevo, tierra nueva. Todo lo que existe a nuestra vista, a nuestros ojos será deshecho. Pero Dios hará cielo nuevo, tierra nueva, y vendrá la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y ahí leíamos el otro día: no hay necesidad de ampolletas, no hay necesidad de lámparas. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo llena todo. En ese Israel celestial no hay necesidad de un templo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios llena todo. Entonces, ¿cómo camina el creyente? Yo camino enfrentando el día a día, camina haciendo la fila en el banco, camina repactando la luz. Habla, Señor, parece que Dios está hablando. Aleluya. Ahí camina haciendo convenio en el agua. Sí, tengo para pagar esto, ¿qué puedo hacer? Sí, el creyente vive las cosas de la vida. Llegas a la casa, llegas enojado. A veces tuviste un mal día con tu jefe y llegas a la casa y como tuviste un mal día con tu jefe, tienes un mal día con todo. Entonces te enojas con tu esposa o con el esposo, ¿cierto? Te enojas con los hijos y pareciera que todo el mundo. Entonces no parecemos del reino. No parecemos ni reyes ni parecemos nada de eso. Parecemos gente carnal, natural, terrenal. Y es verdad, estamos expuestos a eso porque estamos en este mundo. Pero qué rico es cuando en medio de eso
eso tú puedes reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy enfrentando mi vida como un hombre cualquiera si la Biblia dice que se me asignó un reino y que la palabra que el pastor predicó el domingo dice que ese reino no es de este mundo? Y si ese reino no es de este mundo, entonces yo no debo enfrentar las cosas de este mundo como toda la gente la enfrenta, sino que yo debo enfrentar las cosas de este mundo como se determina desde el cielo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos vivido crisis, situaciones, por ejemplo, matrimoniales? ¿Dan ganas de qué? De dejarlo todo, de separarse, de terminar la familia. Pero una palabra viene a ti, que algo nuevo se te fue asignado, algo mayor que como el mundo enfrenta las cosas. Entonces tú dices, yo no quiero enfrentar este problema, no quiero enfrentar mi matrimonio, no quiero enfrentar mis carencias, mis necesidades económicas, como lo hace cualquier mundano. Yo lo quiero enfrentar como un hijo del rey. Yo lo quiero enfrentar como aquel que tiene acceso al trono del rey, al trono de la gracia de Dios. Por eso es bueno entender, número 3, que el reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo y está fundamentado en la verdad. Entonces le dijo en el verso 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y yo colocaba algo aquí en mi apunte, un reino de otro mundo y fundamentado en la verdad de Dios. Así que el creyente no puede vivir bajo engaño. El creyente no puede edificar su vida en las estafas. El creyente no puede edificar un imperio bajo cosas truchas. El Hijo de Dios está cimentado en la verdad. Porque el reino de Dios está fundamentado en la verdad. Por eso cada vez que dejamos de andar en la verdad, ¿cómo nos va a los que somos hijos? Como el ajo, del griego ajo. Y del hebreo ajo. Nos va mal porque Jesús lo dijo, separado de mí. Por lo tanto, hay una conexión entre reino y verdad. Debemos aprender a caminar en la verdad. Hay otro pasaje, pero me lo voy a saltar. Número 4, el reino debe ser un constante anhelo en la vida del creyente. ¿Usted sabía que nosotros debemos anhelar el reino de Dios? Porque se me fue asignado un reino, pero hay momentos donde no veo ese reino. ¿Qué debo hacer? Orar por el reino. ¿Qué dice Mateo 6:10? Póngalo por favor, Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo es el libro que habla sobre el rey, sobre el reino de Dios. Mateo 6:10. Venga tu reino. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está enseñándole a orar a sus discípulos. ¿Cómo deben orar? Diciendo también, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también. Eso es reino. Que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Cuando eso se conecta, ¡pum!, tú estás parado en el reino de Dios. Por eso a veces sentimos que las cosas nos resultan. Pareciera que todo en el mundo hablan como que los astros se conectaron, ¿no? No, nosotros entendemos que ese momento donde todo nos resulta, en ese momento es cuando el reino que está en el cielo se manifiesta en la tierra. Cuando la voluntad del Padre se determina aquí en la tierra. Por eso cuando un creyente deja de andar en la voluntad y en la perfecta voluntad de Dios, nunca vive el reino. Pero tú comienzas a vivir el reino de Dios y a caminar en el reino de Dios cuando tú estás conectado a la voluntad del Rey. Entonces quiero hacer lo que quiero. Tengo un problema económico aquí, ¿qué hago? Pido un préstamo acá, pero le debo plata a este, entonces al final empiezo a hacer la bicicleta, ¿no? En términos económicos. ¿Por qué? Porque hago un hoyo aquí para tapar otro hoyo allá, pero ese hoyo de acá es más grande porque hay interés, entonces, pero después para pagar eso hago un hoyo acá y al final veo que mi vida la estoy viviendo lejos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué me impacta a mí? Es que en medio de todos nuestros errores, fuera de su voluntad, Dios cada domingo nos invita a volver a su voluntad. Y yo quiero decirte, iglesia, como pastor se lo digo, esta es una semana
para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que reciba la ofrenda de esta semana que Dios te va a dar. Esta semana es una ofrenda de Dios para ti, para que tú te vuelvas y le digas: Señor, he hecho las cosas, como dice mi pastor Fernando, a lo my way, a mi manera, a mi forma, my way, mi forma, mi manera. Y yo quiero comenzar a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Porque cuando en la tierra se hace la voluntad del cielo, eso se llama reino. Alabado sea el Señor. El reino debe ser buscado, anhelado y debe traer consecuencias en lo terrenal. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas venía hablando ahí? Techo, comida, vestuario, todo eso que era la preocupación de los apóstoles. Ellos estaban preocupados, pero no lleven nada, no se preocupen. Pero es que nos va a faltar comida, nos va a faltar esto. No. Cuando ustedes hacen la voluntad de Dios, cuando ustedes buscan primero el reino, y el reino es la prioridad, Dios se encarga de todo lo demás. Mira, yo sé que suena frase cliché y yo sé que a veces decimos amén de manera automática, pero quiero que lo viva. Quiero que viva la experiencia de poner a Dios primero. No, pastor, es que no pude ir a esto, no pude, en la iglesia se hizo un evento, es que no pude porque tengo que generar lucas, porque tengo que hacer horas extra para pagar esto. Si cuando tú pongas el reino primero, Dios se va a hacer cargo de lo que tú necesitas. Y yo sé que es una matemática que no nos entra, porque en esa matemática pareciera que 1 más 1 es 0, no nos da el resultado. Pero en la matemática de Dios, el reino primero y todo lo demás después, en la matemática de Dios, Él transforma eso y Él toma lo que yo dejé segundo, Dios lo toma primero. Cuando para mí mis necesidades están en segundo plano y en primer plano está el reino, Dios toma lo que yo dejé en segundo plano y para Él eso pasa a ser en primer plano. Cuando yo renuncio a mis necesidades y las dejo de colocar como una prioridad, Dios las toma y las transforma en su prioridad. Pero Dios nunca va a tomar tus necesidades si es que en tu vida son prioridad. Porque si en tu vida son prioridad, dice: yo no tomo nada que no sea primero. Yo no tomo nada para que sea segundo en mi vida. Dios dice: todo lo que yo tomo es para que sea primero en mí. Entonces cuando yo renuncio a mis necesidades, entonces tengo la plata justa, pero voy a ir a la iglesia. No me voy a quedar en la casa, porque quedándome en la casa tampoco voy a tener más plata. No, voy a la iglesia y llevo una ofrenda y una ofrendita y es lo último que tengo, pero digo: Señor, yo quiero buscar tu reino. Cuando tú haces eso y tú colocas tus necesidades en segundo plano, Dios toma lo que tú dejaste como segundo y Dios lo coloca número 1 en su agenda. Entonces Dios está preparando la agenda para esta semana. Su agenda. Día lunes, día martes, día miércoles. Dios está organizando hoy la agenda y Dios quiere que lo que tú dejas segundo, Dios lo toma como primero. Entonces, en otras palabras, lo primero para nosotros debe ser el reino. Cuando lo primero para nosotros es el reino, lo primero para Dios van a ser mis necesidades. Entonces Él añadirá, Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Por eso hay personas que se limitan a dar porque colocan sus necesidades primero. ¿Cómo voy a ofrendar tanto? ¿Cómo voy al pastor pedir una ofrenda? ¿Cómo voy a? Y si no logro hacerlo, pero sepa, y yo creo que usted escucha a muchos hermanos que no teniendo, sabiendo que a lo mejor ni siquiera van a tener, levantan la mano y dicen: pastor, yo voy a traer 50,000, yo voy a traer 100,000. Entonces esa gente que colocó al reino primero, no sé cómo lo hace Dios, yo no sé qué se movió en el cielo, pero de alguna manera esa necesidad fue cubierta. En el tiempo estimado la gente trae la ofrenda, no porque tengan abundancia de plata y puedan ofrendar 50, 100,000 pesos así, sino porque colocaron a Dios primero. Cuando tú colocas a Dios primero, Dios coloca tu necesidad en primer lugar y Él la suple. Aleluya. Por eso el reino debe ser buscado, pero también trae consecuencias en lo terrenal. Hay una evidencia en nosotros
cuando el reino está en primer lugar. Oiga, Dios no quiere que viva toda la vida en necesidad. La necesidad es un proceso, una prueba para entender qué está primero. Pero si en medio de tu necesidad tú colocas tu necesidad primero, no hemos entendido nada. Cuando Jesús nos dice que se nos asignó un reino, podemos deducir algunas cosas de ello. La palabra asignar significa señalar, fijar o establecer lo que le corresponde a una persona. Significa nombrar o destinar a una persona para que ejerza una función y ocupar un puesto determinado. Eso es asignar. Asignar, entonces, señalar, fijar o establecer lo que le corresponde a alguien. Dios determinó lo que te corresponde. Dios te señaló. Dios fijó que el reino te sea dado a ti. Porque así como me fue dado a mí, mi Padre me lo dio a mí, yo les asigno un reino a ustedes. Yo los señalo a ustedes como los beneficiarios del reino. La segunda acepción, nombrar o destinar a una persona para que ejerza una función importante. En otras palabras, cuando la Biblia nos dice que Él nos asignó un reino, quiere decir que te nombró embajador de la realeza del cielo. Te colocó en un lugar de honra. Y el diablo viene a tu vida y te dice, ¿embajador? Y se burla de nosotros. Porque ni vivimos como embajadores, ni comemos como embajadores, ni nos vestimos como embajadores, ni tenemos lo que un embajador necesita. Pero ojo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que los principios que gobiernan este mundo no son necesariamente el parámetro de Dios para nosotros. Si Él estableció, fijó, señaló, te nombró, te asignó un reino, tú eres embajador de ese reino. Aunque tus circunstancias digan lo contrario, tú eres. Tu posición no cambia. Tus circunstancias no cambian tu posición. Pero desde tu posición, aleluya, pueden cambiar tus circunstancias. Y aquí yo deducía tres cosas con las que quiero terminar. Número uno, cuando la Biblia dice se nos asignó un reino, ¿qué se nos asignó? Número uno, una comisión. Se nos asignó una comisión o una misión, póngale. Libro de Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él les asigna un reino, Él te asigna una misión. Id y predicad el reino. Por eso no predicamos cosas intrascendentes. Por eso usted nunca me va a escuchar a mí hablar del largo de tu pelo, de si usan maquillaje o no, del largo de tu falda. Sí me va a escuchar hablar de vestirse de manera prudente, de saber comportarse en la casa del Señor, pero nada más. Porque ese mensaje no es reino. Esto es reino. Decirle, hermano, Dios te dio una misión, porque eres embajador de un reino. Tienes que ir por todo el mundo y predicar el reino. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted le está predicando sobre el reino. Cuando usted le habla a alguien de Jesús, de su necesidad del Señor, usted le está hablando del reino de Dios.
no le hablamos de la iglesia. Si lo trae a la iglesia, gloria a Dios. Si viene a la iglesia, qué bendición, porque aquí somos instruidos, somos preparados, somos capacitados. Pero no le hablamos de la iglesia porque no es la iglesia la que salva, no es el pastor Juan el que salva, no son los pastores de la iglesia ni los líderes los que salvan. Le hablamos de Cristo porque Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el único que puede decir: yo te asigno un reino. Nadie más que Él tiene autoridad para meter a alguien en ese reino. Así que no es una cuestión nuestra, no es algo humano, es algo celestial, es algo espiritual. Entonces usted le habla de Cristo. Solo Cristo perdona, solo Cristo cambia, solo Cristo restaura, solo Cristo transforma. Amén. Entonces tenemos una comisión, pero como no podemos anunciar ni predicar lo que no entendemos, entonces se nos asignó lo segundo. Anote ahí, se nos asignó revelación. Así que no solo tienes una función que cumplir, proclamar el reino. Dice, ¿pero cómo? Dice, tranquilo. Junto con la asignación de reino, que va la comisión, la misión, lo que tienes que hacer, Dios dice, también te asigno revelación. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, verso 10. Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. ¿Qué nos fue dado? ¿Qué nos fue concedido? ¿Qué nos fue asignado? Saber los misterios del reino. Así que cuando tú quieres servir a Dios, quieres cumplir bajo la asignación que te fue dada, Dios no solo te asigna una función, no solo te asigna un llamado, Dios te asigna capacitación, Dios te asigna revelación. Él te descubre los misterios del reino. Dios te hace una invitación y te dice: acércate un poquito más, ven hacia acá, y de repente abre una cortina, te dice: quiero mostrarte esto, métete acá, cierra la cortina porque no todos pueden entrar, solo los que Él quiere. Cierra la cortina y te muestra los misterios del reino revelado. Lo que para otro está oculto, para la iglesia ha sido revelado. No sé si alguien me está siguiendo en lo que estoy diciendo. No hay nada oculto para nosotros. No hay nada que a lo mejor esté sucio, esté oscuro, en tiniebla, sino que la palabra revelación significa quitar el velo. Entonces Dios no solo te asigna una comisión, Dios te asigna revelación. Lucas capítulo 8, hermano José, Lucas 8, 9 y 10. Lucas capítulo 8, verso 9 y 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas capítulo 8, verso 9 y 10. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? El 10. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer ¿qué? Los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A vosotros, no sé si alguien puede levantar su mano, a ti te fue dado a conocer los misterios del reino de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y ahí está hablando de los discípulos. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, Jesús está hablando, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿qué?
revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el evangelio no se te ha sido revelado, el evangelio es pesado, el evangelio es una carga mayor que la carga que llevabas antes de llegar a la iglesia. Cuando el evangelio no te ha sido revelado y tú caminas solo por caminar, sirves solo por servir, vienes a la iglesia solo por venir, te cuesta levantarte en la mañana, como no te cuesta levantarte para ir al trabajo, vienes a la iglesia luchado, amargado, como no te cuesta para ir al mall, ir al cine, porque para esas cosas vamos alegres, no peleamos, nos levantamos temprano, nos vestimos bien y tenemos los recursos y todo resulta. Pero cuando tú comprendes que el evangelio del reino te fue revelado, ya venir a la iglesia no va a ser una batalla, sino que ahora va a ser ligera la carga, porque tú vas a venir descansado a alabar al Señor. Aleluya. Porque te fue revelado algo que durante muchos años estuvo escondido. Dice la palabra que el Padre lo había escondido para que le fuera revelado a estos. Y estos niños somos nosotros. Le fue revelado, le fue escondido a los príncipes, le fue escondido a los más grandes de la historia. Pero lo que le fue escondido a ellos, lo que los del Antiguo Testamento no lograron entender en su totalidad, aleluya, la iglesia lo entiende. Ellos vieron de lejos, pero nosotros pisamos la tierra. Moisés miró desde arriba, pero nosotros comemos del fruto. No sé si alguien me está siguiendo. Así es la revelación. La revelación es lo que otros miraron de lejos. Nosotros se nos fue revelado, entonces nosotros lo disfrutamos, lo vivimos. Nosotros vivimos en paz. No estamos esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque se nos fue revelado que Cristo era el Mesías. Entonces los judíos hoy están en una espera constante. Están teniendo luchas, guerras y las van a seguir teniendo al final de la historia. Pero al final de la historia nosotros ya estaremos redimidos, perdonados. Cielo nuevo, tierra nueva. La iglesia tendrá un lugar de honra. Aleluya. Los misterios del reino de Dios. Cuando Dios te asigna una comisión, Dios también te asigna una revelación. Colosenses capítulo 1 verso 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Perdone que me emocione por esta palabra. Colosenses capítulo 1 verso 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a quienes. Tú eres esos santos. Está hablando de mí, pastor, que me enojo a cada rato, que llego a la casa y pateo la perra. Si tú eres un hombre redimido, si Cristo pagó un precio por ti, tú estás incluido dentro de los santos. Y la Biblia dice que los misterios que había estado ocultos desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, los no judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Corintios capítulo 2 verso 7, y termino este segundo punto. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Primera de Corintios 2, 7 y 8. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo, la sabiduría oculta. Todas estas palabras nos suenan. ¿Usted cree que un mundano va a leer esta palabra y va a entender? Cristo es ese misterio. El reino es ese misterio que para muchos estaba oculto. Entonces dice la palabra, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Diga conmigo, para nuestra gloria. No era para nosotros. Él predestinó esta sabiduría desde antes para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 10, sáltese al 10, 1 Corintios 2, 10. Pero Dios
nos las reveló ¿a quiénes? Diga, nosotros. ¿A quiénes? A ti y a mí nos las reveló ¿qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, todo lo conoce, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Con E minúscula, el Espíritu humano del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, de saber, de conocer lo que Dios nos ha concedido. Por eso el cristiano no camina así como a ciegas, como el cristiano sabe lo que Dios está haciendo. Ay, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? Dios te revela por qué. Dios te habla porque ha venido una sobre otra, una sobre otra. Usted ora al Señor y Dios te dice por esto, pero no solo por esto, sino para esto. Aleluya. Por último, se nos asignó una comisión, pero también se te asignó revelación. Pero hay algo más glorioso. Se nos asignó una manifestación del reino. Porque ¿de qué sirve tener revelación si no la manifiesto? Si otros no la pueden ver. Entonces está aquí nomás. Eso no es revelación. La revelación debe ir acompañada de manifestación. Mateo 12, 18, si me puede ayudar, pastor Matías. Mateo 12, 18. ¿Qué dice la palabra? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará ¿qué? Juicio. No era el 18, era el 28. Mateo 12, 28. Si no me equivoco. Pero si yo, ahí está, si yo por el, esto es algo que dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. O sea, cuando Jesús echaba fuera un demonio, cuando Jesús sanaba a un enfermo, cuando Jesús hacía y vivía en algo sobrenatural, era porque ahí, en ese momento, en ese instante, se manifestaba el reino de Dios. A ti te fue dada una misión, te fue dada una revelación, pero escúchame bien, también te fue dada una manifestación. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando tú abras la boca, otros callarán para escucharte, porque Dios te va a usar a ti. Cuando tú entres en una casa, la atmósfera de la casa va a cambiar, porque tú tienes una percepción espiritual que ellos no tienen. Porque aunque alguien te invita solo para un cumpleaños, no se da cuenta que su cumpleaños se transformó en un culto. Si usted lo peor que puede hacer es invitar al pastor a un cumpleaños, porque va a terminar siendo ministrado, abriendo su corazón. No, y ni le cuento a la pastora, mejor ni le invite. Lo puedo decir con libertad que no está hoy. No, de entradita le decís, ¿cómo está? Pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando te es asignado el reino, tú portas con una misión, tú portas con una revelación, pero tú portas con una manifestación. Por eso cada vez que algo sobrenatural ocurría es porque el reino de Dios se manifestaba ahí. Primera de Corintios 2:4. Y usted sabe que siempre hay algo al final del mensaje. Usted dice, sí, hay algo con lo que hoy quiero terminar. Pero quiero leer antes 1 Corintios 2:4. Ni a mí, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice Pablo, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Así que Dios te ha asignado la capacidad de manifestar el reino de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias, Señor.
Ahora, quiero terminar con esto. Lo he dicho todo el mensaje y la respuesta natural va a ser nosotros. ¿A quién le fue y les será asignado el reino? Ya sea comisión, revelación, manifestación. Bueno, la respuesta natural es a nosotros. Pero ¿quieres saber qué dice la Biblia? Volvamos a Mateo capítulo 22, pero ahora al verso 28. Del 28 al 30, pero vamos a ir uno por uno. Jesús le habla a un grupo de hombres imperfectos. Jesús le habla a un grupo de hombres que unos regañaban con otros, discutían entre ellos. Unos eran más celosos, unos querían ocupar un puesto. Ay, queremos sentarnos, cuando tú vengas en tu reino, nosotros queremos sentarnos uno a tu diestra, otro. Se peleaban los lugares, eran carnales. Pero Jesús les dice y destaca algo. Verso 26, hermano José, Lucas 22, 28, ahí está, Lucas 22, 28, que es el texto principal de hoy. Pero esto no lo leímos, el 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿en qué? En mis pruebas. Verso 29. ¿Sabe a quién se le asigna el reino? A los que permanecen con Él en las pruebas. Esto no es a cualquiera. Esto no es al que solo está bendecido, prosperado y viene a la iglesia, llega temprano. No. Esta palabra es para aquellos que en medio de las pruebas no abandonan a Cristo. Esta palabra es para aquellos que en medio de las necesidades, en medio de las carencias, permanecen. Esta palabra no es para los que se detienen por cualquier cosita que ocurre en la iglesia. Esta palabra no es para los que siempre están en desacuerdo y cualquier desacuerdo los estanca. Esta palabra es para aquellos que a pesar de todo, permanecen. Jesús miró a estos 12 hombres y le dice, ¿saben quiénes son ustedes? Sí, tus discípulos. No. ¿Cuánta gente me ha seguido?, le dijo Jesús. Estoy parafraseando, estoy imaginándome la historia. ¿Cuánta gente, Pedro, cuánta gente nos siguió en la alimentación de los panes y de los peces? Fácil, 15,000, 20,000 personas. No, 5,000 pastores, sí, pero no nombraba a las mujeres ni a los niños. Solo hombres. Si habían 5,000 hombres, había muchas mujeres y había muchos niños. Así que alrededor de 20,000 personas le siguieron a Jesús por los panes y los peces. Pedro, ¿cuántos eran? 20,000. Juan, ¿cuántos están ahora con nosotros? Ninguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando les di la orden y que pescaran de tal manera y abundancia? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántos están ahora? Ninguno. Jesús le dice a lo mejor a Mateo, le dice, Mateo, ¿leíste en Lucas 14, 25? Que dice que grandes multitudes iban con él y le seguían. Y volviéndose les dijo, si ustedes no son capaces de poner primero, de aborrecer, dice, que es amar primero. Aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, aún su propia vida, por mí, si no son capaces de eso, no pueden ser mis discípulos. ¿Se acuerdan que en el verso 33 les dije que si no dejan todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos? Sí, me acuerdo, yo leí Lucas 14, del 25 al 33. ¿Quiénes están con nosotros? Ninguno. Jesús los toma y le dice, ustedes son los que han permanecido en la prueba. Y a los que permanecen en la prueba les tengo una noticia. Que las multitudes no lograron escuchar. Que los que comieron los panes y los peces no lograron escuchar. Porque este es un misterio, es una revelación para los íntimos de Dios. Los que permanecen conmigo en la prueba, a ellos yo les asigno un reino como a mí me fue asignado. Verso 29,
¿Qué dice? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Verso 30, ¿qué dice? Y en este reino, porque Dios te lleva de un versículo a otro. En este reino, ¿para qué? Para que comáis y viváis. ¿Dónde? Aleluya. Yo no sé si me estoy dando a entender, no sé si estoy logrando transmitir lo que Dios está queriendo decir. No sé si estoy logrando transmitir lo que el Espíritu Santo está queriendo decir, porque el Espíritu Santo está queriendo decir que los que se han esforzado, los que han permanecido, los que no se han alejado en medio de tus pruebas, de tus carencias, de tus faltas, no tienes esto, no tienes esto otro, te falta esto. Dios dice, pero yo he visto tu perseverancia. Dios te pasa del verso 28 al verso 30. En el verso 28, prueba permanecer, pero en el verso 30, siéntate a mi mesa, come conmigo en el reino. Aleluya. Porque Dios es fiel con aquellos que permanecen. Porque caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Porque verás que familias dejan de servir, pero tú no dejarás de servir. Ves que hay personas que dejan de sembrar, pero tú no dejarás de sembrar. Porque en medio de la prueba sigues sembrando y Dios te va a sentar a su mesa. Aleluya. No, apláudale fuerte al Señor, por favor, y reciba esa palabra para su vida. El reino le fue asignado a los que permanecen. Hay muchos que se han detenido al lado tuyo. Hay muchos que los has visto caer a la orilla del camino. Pero Dios te dice, a ti te asigno el reino. A ti te doy el derecho, decía la Nueva Versión. A ti te doy el derecho de sentarte a mi mesa a comer. Aleluya. Porque si hay algo que quiere ver Dios, son hombres fieles. Mujeres fieles, matrimonios fieles. Cuando tengo tiempo voy a la iglesia. Dios está cansado de esa gente. Dios quiere que pesques tus cosas, que vengas a la casa del Señor. Dios quiere que alguien te invita el domingo a un cumpleaños en la mañana. Dile, llego a las 3 de la tarde a tu casa. Pero el cumpleaños a las 2, no me consideres en el almuerzo, guárdame el plato, me lo caliento en el microondas. ¿Pero qué tienes que hacer más importante que tu sobrino? ¿Quieres que te diga? Quiero ser uno de las personas que permanecen, porque un día el reino me va a ser asignado y un día me sentaré a la mesa del rey. ¿Quieres que te dé una buena razón para seguir luchando y perseverando? ¿Quieres que te dé una buena razón para pescar a mis cabros chicos y caminar a la iglesia y el día jueves en la tarde, muertos de frío aquí? Dice, pero ¿cómo eso es una locura? Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad para el mundo. Pero dentro del reino de Dios, cuando tú haces eso, tú eres de los que persevera. Porque muchos se detienen en el camino. Vas avanzando y ves que muchos van cayendo. Muchos se van quedando. Algunos por cosas reales, por cosas graves, por cosas pequeñas. Pero cualquiera sea la razón, Dios te da una palabra hoy. No te detengas, persevera en la prueba. Persevera en la prueba. Porque Dios te pasa fácilmente de un verso 28 a un verso 30. Dios no tiene problema en sacarte de la prueba y sentarte a su mesa y decirle, quiero que aprendas a disfrutar las cosas del reino de Dios. Pero Él lo hace no con cualquiera. Esta palabra no se la dio a las multitudes. Esta palabra se la dio, aleluya, a los que cuando Jesús les dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Váyanse. Ahí está la puerta. Todos, dice que los demás discípulos todos se fueron porque decían, ay, las palabras que predica están duras y que nos vamos de esta iglesia. Jesús le dijo a los 12, ¿y ustedes también quieren irse? Yo me imagino a Jesús con dolor. Me dejó la multitud, me dejaron los 70 más que me seguían. Y ustedes que son los últimos 12, yo creo que los muró, váyanse nomás de aquí. Estoy seguro que ustedes quieren irse igual que los demás y están buscando una excusa para irse. Así que váyanse, esta es la mejor excusa. Salgan ahora, ahí está la puerta, les dijo Jesús, ahí está la puerta, salgan de aquí. Nadie decía nada. Porque a veces perseverar es perseverar sin decir nada. A veces hay que perseverar en el silencio. Pero uno se paró y le dijo, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Porque si tú me puedes decir que hay algo mejor que perseverar en el Evangelio, ¿qué es mejor? ¿Pasarlo bien con los amigos?
¿Viajar cada fin de semana y comerse un asado? ¿Eso es mejor? ¿Quedarme en la casa viendo un partido el domingo? ¿Tú crees que es mejor que estar en la casa del Señor? ¿Y si Chile hubiese ganado? ¿Qué ganaste? ¿Un momento de placer? ¿De alegría? ¿Qué ganamos? ¿Qué mejor me ofrece el mundo de lo que Cristo me ofrece en su mesa? Váyanse. Y los discípulos dijeron, no, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Porque aunque no tenemos nada para comer, aunque no tengo la casa que quiero, el auto que quiero, no tengo nada que quiero, pero tengo una palabra de vida eterna. ¿Y sabes cuál fue la razón por la que los discípulos se quedaron con Jesús? No fue por los panes, fue por la palabra. Mucha gente pasa por las iglesias. Converso con los pastores, mucha gente pasa por nuestras congregaciones. Un tiempito, les gusta, se sacian, se alejan. Pasan los años y después vuelven. Un tiempito, se esfuerzan, ponen primera, meten segunda, pero meten tercera y no les da. Se echó a perder la caja. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente así en el reino y no pueden vivir el reino. Porque cuando el reino te es asignado es por tu fidelidad. Solo los que son fieles entienden la revelación, la manifestación, la comisión. Pueden vivir el reino de Dios. Yo sé que hoy aquí hay personas que están en el verso 28. ¿Cuál era el verso 28? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Sí, si caminar con Cristo no es fácil. Los que hemos padecido con Cristo y por Cristo se nos asigna el reino. Y en ese reino somos consolados, permitiéndonos sentarnos en los lugares que nunca pensamos que podíamos estar, en la mesa del Rey. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Aleluya.